Hoy nos toca ver el tema de las tablas dinámicas. Como quedamos en el video anterior, ya con la base de datos normalizada, ya es posible ahora crear nuestras tablas dinámicas. En estos momentos la base de datos todavía la tenemos tal cual como la vimos anteriormente. En nuestras notas vamos a resolver estas 7 preguntas que nos muestran aquí en la parte inferior. Antes de eso vamos a tener que convertir nuestra base de datos en una tabla. Lo vamos a ver en el proceso y así van a aprender un poco más de cómo se hace este tema. Pero antes hay que entrar de lleno a lo que son las tablas dinámicas. Para ello voy a utilizar un ejercicio como este, pequeño, pero para ir entendiendo exactamente qué es una tabla dinámica y para qué sirve. Bien, podría decirse que las tablas dinámicas son las grandes desconocidas dentro del Excel. Muchos usuarios, incluso usuarios avanzados, desconocen su uso y su increíble potencialidad. Podría decirse sin exagerar que las tablas dinámicas son las herramientas más potentes que existen en Excel. Una tabla dinámica nos permite realizar síntesis, o sea, resúmenes de los datos que disponemos en una base de datos para poder analizarlos. De hecho, en muchas empresas se malgastan recursos para obtener unos resultados que tienen muy a la mano, sabiendo utilizar las tablas dinámicas. Sirven para organizar de manera sencilla y rápida grandes cantidades de datos procedentes de dichas listas o bases de datos. Permiten agrupar y filtrar la información por cualquiera de los campos de la lista, creando una tabla resumen o síntesis. Cuando se dice que en muchas empresas se malgastan recursos, se está refiriendo específicamente al recurso tiempo, dado que en muchas empresas muchos de los usuarios, incluso usuarios avanzados que saben hasta macros, no dominan tanto el tema de las tablas dinámicas por dos motivos: o porque no aprendieron muy bien a desarrollarlas o porque no las entienden. Pues en este curso vamos a entender fácilmente cómo es el dominio de las tablas y los gráficos dinámicos. El tema de recurso es el recurso tiempo, como le dije, ¿no? Malgastan el recurso tiempo. Sabiendo utilizarlas bien las tablas dinámicas, pues pueden hacer maravillas en cuestión de segundos o minutos, literalmente hablando. Trabajos que pueden tomarte toda una mañana, toda una tarde, todo un día o todo un fin de semana, pues con las tablas dinámicas lo puedes realizar de una manera muy sencilla y rápida. Bien, vamos entonces al ejemplo para poder entender exactamente qué es la tabla dinámica y luego volvemos a nuestro ejercicio para ir avanzando. Listo, acá tenemos entonces una pequeña base de datos con unas 7 preguntas que vamos a realizar con sus respectivos gráficos, ¿sí? Los datos son ciudades del país, unos ponentes que dictan en esas ciudades, observen que se repiten muchos de ellos igual en las ciudades, las horas que han dictado clases y los costos que han cobrado dependiendo de las horas que han hecho. Ejemplo, en Piura, Juan López dictó 8 horas de trabajo y cobró 770 soles. Juan López también lo hizo en el Callao, también lo hizo en Lima, como se dan cuenta. Juan López también lo hizo en La Libertad y así. Tenemos a varios ponentes y varias ciudades también, ¿no? Donde se han dictado. Pues bien, antes de continuar, esta pequeña base de datos que ven, vamos a convertirla en una tabla. Una forma sencilla de convertir la tabla es simplemente colocando el cursor dentro de la base de datos o seleccionando toda la base de datos, así como es esta, ¿no? Si ya saben que si es una base de datos bastante grande, simplemente se colocan en la primera celda de la cabecera, control shift, flechita a la derecha, flechita hacia abajo y seleccionan todo. O también así, se colocan en una celda cualquiera y pulsan control T en algunas versiones, ojo, y en otras versiones van a pulsar control E o control alt E también. En esta versión 2016 observen que simplemente es control E, pero en otras versiones puede ser control alt E para seleccionarla toda. De hecho, sea cualquier la forma como las selecciones, es importante que la base de datos esté seleccionada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pasamos a seleccionarla completamente y luego voy a pulsar dos teclas que serían control Q. En mi caso, por la versión 2016 es control Q, que significa crear tabla. En otras versiones sería control T para crear la tabla. La otra forma sería insertar y esta tercera opción después de tabla dinámicas y tabla dinámicas recomendadas, que dice simplemente tabla, y ahí lo dice, ve, control Q. Muy bien. En la ventana de diálogo
nos hace una consulta donde dice ¿dónde están los datos de la tabla? Pues ahí están, ¿no? En este rango que empieza en A1 y termina en el rango de 26, y es correcto. Y hay una casilla que está marcada que dice la tabla tiene encabezados, se está refiriendo específicamente a los títulos que están en la parte superior, que son los encabezados. Pues claro, tiene encabezados, así que la dejo marcada. Y luego aceptar. Muy bien. El hecho de que se haya tornado en estos colores, así como lo ven, significa que esto ya se convirtió en una tabla. Si ustedes se van a diseño en la parte superior, al lado izquierdo aparece el nombre de la tabla que Excel le ha dado. Por defecto le da tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así, ¿no? Pero tú puedes cambiar esto. Así que a esto le vamos a poner conferencias con mayúscula. Eso es indiferente, enter. Tú puedes hacerlo con mayúscula o minúscula, ¿sí? Muy bien. Esta tabla ahora se llama conferencias. Recuerden que se cambió en diseño en el lado izquierdo aquí. Pero si entran aquí a los nombres de rango también la van a encontrar. Ven que dice conferencias. Si ustedes la seleccionan, observen cómo toda la base de datos también se selecciona. Esta base de datos ya se llama conferencias, ¿sí? El hecho de que se haya tornado de estos colores significa que tiene algo en especial, ¿sí? Que más adelante vamos a ir viendo. Si se van a diseño también en la misma pestaña arriba, van a encontrar aquí una serie de diseños que pueden cambiar ustedes, ¿no? A su voluntad. Pueden cambiarlo en este tono rojo y así. Muy bien, vamos a dejarlo en este tono verde. Perfecto. Ahora voy a realizar estas y cada una de estas consultas que nos están diciendo. Dice, en esta tabla están los datos que necesitamos para poder responder a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuánto ha ganado cada conferencista? Muy bien, eso es lo que voy a responder. Si yo quisiera hacerlo con los filtros que conozco, comúnmente lo haría de esta forma. Me voy a ponente, selecciono primero a Cristina, dicho sea de paso, ahí tenemos que son 4 ponentes. Y listo, selecciono cada uno de lo que ha ganado. Y en la parte inferior puedo ver que la suma es de 2.459. Muy bien. Vuelvo a filtrar aquí a Juan López. Aceptar. Selecciono lo que ha ganado. Y ha ganado 3.908. Y así podría hacerlo con cada uno de ellos. Pero esto se me torna bastante fácil porque son 4 nada más. Imagínense que fuesen 40 o 400. Ya sería bastante tedioso esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, para ello entonces le quito los filtros. Muy bien, entonces podríamos hacerlo con filtros y así lo haríamos uno por uno. Pero ahora lo que voy a hacer es utilizar justamente tablas dinámicas para poder analizar mejor esta información. Dice, ¿cuánto ha ganado cada conferencista? Para ello simplemente me coloco dentro de la base de datos, no es necesario seleccionarla. Me voy a insertar y en insertar tabla dinámica. La segunda opción que dice tabla dinámica recomendadas simplemente son diseños elaborados que ven ahí, ¿sí? La más importante es la primera, la que dice tabla dinámica. Observen que ya sale automáticamente el nombre que le dimos a la tabla, que es conferencias. Ya no sale como rango, sino como nombre que le hemos dado. Y abajo me da 2 opciones que dice nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. La recomendación es que cada tabla dinámica siempre se realice en una hoja distinta a la base de datos. Esto es para no perjudicar con algún error la base misma, ¿no? Para ello entonces elegimos nueva base de datos de hoja de cálculo y aceptar. Listo, observen que se ha creado una hoja, en este caso hoja 2. Le vamos a dar un nombre y ese nombre va a ser TD1, que significa tabla dinámica 1, para hacer nuestra primera pregunta. Muy bien, dicho eso entonces, dice, ¿cuánto ha ganado cada conferencista? Simplemente lo que voy a hacer es tomar aquí el nombre del campo correcto y arrastrarlo a uno de estos 4 campos que se muestran en el lado derecho. Esto está en este diseño porque si entran aquí a esta pequeña tuerquita, van a ver que pueden cambiarlo por cualquiera de estos 5 diseños. Vamos a cambiarle la primera, que es la que está por defecto. Esa es. Esto se puede ampliar hacia arriba, reducir a gusto de cada uno, ¿no? Ampliar o reducir. Muy bien. Antes de empezar a hacer la pregunta, primero vamos a ver un poco la parte de diseño. Observen que la tabla dinámica es todo esto, todo lo que ven aquí en la parte izquierda. Y en el lado derecho son las listas de campos. En nuestra versión 2016 se llama campos de tabla dinámica. En versiones anteriores, en la parte superior dice lista de campos. Ahora, si el cursor lo mantengo siempre en la tabla dinámica, siempre me va a aparecer esta lista de campos.
Al igual que en la parte superior me aparece la pestaña Analizar y Diseño, pueden observar ahí. Pero si yo por casualidad hago un clic afuera, desaparece tanto la lista de campos como las dos pestañas que se muestran en la parte superior. Para que vuelvan a aparecer, pues debo hacer clic siempre en la parte de la tabla dinámica. Y observen que ya está Analizar y Diseño más la lista de campos. Si por algún error o accidente esta ventana se cierra, yo la puedo cerrar en esta X que ven aquí. Pues simplemente, si ustedes intentan hacer clic afuera, clic adentro y no aparece, hagan simplemente esto, clic derecho en la tabla dinámica y marquen la opción que dice mostrar lista de campos. Y observen que aparece automáticamente ahí. Listo. Una vez dicho eso, entonces vamos a hacer la pregunta. Entonces nos dice ¿cuánto ha ganado cada conferencista? Ponente, que es donde se encuentran los conferencistas, la tomo, le hago un clic y la arrastro hasta filas. ¿Por qué a filas? En un momento les digo. Muy bien. Observen que automáticamente me ha mostrado que son 4 los conferencistas o 4 los ponentes. La tabla dinámica lo que hace es que busca en la base de datos, la resume completamente y como yo jalé el campo de ponente, me dice en un resumen que solamente hay 4 ponentes. Por lo tanto, ¿qué quiero de esos 4 ponentes? Quiero el sueldo que han ganado. Entonces sueldo lo arrastro hasta valores. Lo tomo y lo arrastro a valores. Y ahí tendría el resumen o la síntesis de lo que ha ganado cada uno de esos conferencistas, ¿sí? En total. El formato, como se dan cuenta, aquí es en moneda en soles, no lo trae. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerlo de manera normal como lo hacen comúnmente, ¿no? Cambiarle la moneda aquí, ponerle ahí la moneda, uno mismo. Muy bien, esa sería nuestra primera pregunta. ¿Cuánto ha ganado cada conferencista? ¿No? Inmediatamente lo sé porque he arrastrado el campo ponente a filas y el campo sueldos a valores. Bien, si yo quisiera graficar esta información, también tener la parte en gráfico, simplemente hago esto. Estando dentro de la tabla dinámica en cualquier lugar, pulso las teclas Alt F1. Alt F1 significa que quiero un gráfico en la misma hoja, ¿sí? Eso es Alt F1. En algunas máquinas tendrán que pulsar una tercera tecla que es Alt función F1, que está junto al lado izquierdo. Para la mayoría es Alt F1. Muy bien, ¿qué puedo hacer con esto? Entramos aquí este pequeño más y le digo que quiero la etiqueta de datos para que me muestre los valores de cada uno de ellos. Bien, el título no lo necesito, así que lo puedo sacar. La línea de cuadrícula para que el gráfico se vea mucho más limpio, la retiro, que son esas líneas horizontales, y la leyenda también la saco. Y de esa forma hago que el gráfico sea un poquito más grande, ¿verdad? Muy bien, estando dentro del gráfico, seleccionándolo, observen que pueden tomarlo de la parte blanca y moverlo a su gusto donde ustedes quieran. Siempre de la parte blanca, no de adentro, porque adentro tiene un cuadro más, es de aquí, más o menos por aquí, para moverla. Pueden redimensionarla, hacerla más grande, hacerla más pequeña, a su gusto, ¿sí? Si quisieran cambiar el tipo de gráfico, simplemente clic derecho, cambiar tipo de gráfico, eligen de todo este grupo cualquier tipo de gráfico, en nuestro caso circular, y elijo el 3D circular. Y ahí tengo entonces mi gráfico de pastel. En la parte de diseño arriba, la pestaña, ustedes pueden darle un fondo, pueden darle otro estilo, como se dan cuenta ahí ve. ¿Sí? Lo pueden cambiar a su gusto. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestra primera tabla dinámica, ¿no? Mostrándonos en un resumen lo que ha ganado cada conferencista. Vamos a hacer la segunda tabla dinámica. Como ya la convertí en una tabla, nuestra base de datos, no es necesario que regrese aquí a la base de datos. Simplemente estando aquí en mi primer ejercicio de tabla dinámica, me coloco una celda afuera y me voy a insertar y le digo tabla dinámica. Me pregunta, ¿cuál es tu tabla o rango? Entonces yo le digo conferencias, así se llama mi tabla. Le digo una nueva hoja de cálculo y aceptar. Y observe que creo una segunda y le vamos a poner como nombre TD2. Perfecto. La pregunta es, ¿cuánto ha ganado Nadia Vidal y Cristina García? Además, ¿en qué ciudades han trabajado? Muy bien. Sería lo mismo. Ponente lo colocamos en filas y el sueldo lo colocamos en valores. ¿Por qué utilizo filas y valores y no columnas y filtros? Vamos a explicar eso. Esto lo podemos sacar hacia afuera, ¿sí? Así, de esta forma. Ponentes
Ciudades son dos campos de tipo texto. Observen, son textos, ¿sí? Pueden ser alfanuméricos incluso. Y las horas son numéricas y sueldos son numéricos. Esos dos campos de tipo número, que son horas y sueldos, siempre van a ir a valores, porque son campos de tipo valor, de tipo números. Y los campos de tipo texto, como ciudad y ponente, siempre van a ir a filas, a columnas o filtros, ¿sí? Ese es un adelanto de cómo puedes ir dominando las tablas dinámicas, ¿no? Todos los campos de tipo texto van en filas, columnas y filtros. Y todos los campos de tipo numérico van en valores, como sería horas y sueldo en este caso. El que prima más, el campo principal, siempre va a ser filas. Es por eso que siempre me estoy yendo a filas. El segundo campo ya es mucho mejor, todavía no, y ya es más entendible, que son los campos de tipo número, y esos siempre van a ir a valores. Luego el segundo campo de apoyo va a ser siempre columnas. Y el tercero va a ser filtros. A la pregunta, ¿cuánto ha ganado Nadia Vidal y Cristina García? Y además de las ciudades, en las ciudades que han trabajado, sería así. Ponente lo coloco en filas y sueldo lo coloco en valores. Muy bien, con eso estoy obteniendo los sueldos que ha ganado cada uno de ellos. Pero entro aquí a su filtro que dice etiqueta de filas y voy a sacar a Juan López y Marta, porque solamente me ha pedido Cristina y Nadia. Acepto, y ahí lo tengo. Lo convierto esto en moneda. Muy bien, pero también me ha dicho las ciudades, por lo tanto voy a tomar ciudad y la voy a jalar a columnas. Y ahí tengo. Cristina trabajó en casi todas las ciudades, excepto en Tumbes y en Ancash. Pero Nadia sí trabajó en todas, ¿no? No, en Piura no lo hizo, ¿sí? Y ahí lo tienen. Este total es el total por ponente, por filas, y estos totales son por columnas, que viene a ser por ciudades. Ahí tendría entonces la pregunta, ¿no? De cuánto ha ganado Nadia Vidal y Cristina García, además de las ciudades donde han trabajado. Muy bien, y esa sería la pregunta. Si esto lo quisiera graficar, hago lo mismo. Al F1, estando dentro de la tabla dinámica, muevo mi gráfico de la parte blanca, lo coloco un poquito más acá abajo. Y ahora observen que me muestra de varios colores lo que ha ganado Cristina García y lo que ha ganado Nadia Vidal, más la leyenda que viene a ser este cuadrito. Entro al más, y en el más le voy a decir, muéstrame los valores, que en este caso sería la etiqueta de datos. Muy bien, la línea de cuadrícula la saco para que se vea más limpia, pero la leyenda la voy a poner en la parte de arriba, no la voy a desactivar sino arriba, y esa me va a actuar como título, ¿sí? En la parte superior. Muy bien, observen que aquí los números se ven como montados. Eso significa que tengo que cambiar el tipo de gráfico. Clic derecho adentro en cualquier parte, cambiar tipo de gráfico, y me voy a la opción que dice barras. En barras voy a seleccionar, vamos a ver el primero, a ver. Muy bien, está mucho mejor, ¿sí? Y estos pequeños botoncitos que ven aquí, como son botoncitos, son justamente también los filtros que se encuentran tanto aquí arriba, que etiquete columna, etiquete fila. Acá tenemos dos filtros, pero que en algunas ocasiones hay que sacarlos. Estando en el gráfico se van a la opción que dice arriba diseño, y en diseño, perdón, en analizar, y en analizar hay un botón que dice botones de campo. Clic. No entremos aquí, sino simplemente de frente aquí en este botón, clic. Y se van los botones. Cuando quieras mostrarlo, lo activas de nuevo, ¿sí? Pero el gráfico se ve más ordenado de esa forma. Muy bien, tenemos entonces nuestra segunda pregunta. Vayamos a la tercera, pero antes simplemente un clic afuera, insertar, tabla dinámica. Voy a llamar a la tabla con el nombre que le dimos, conferencias. Le digo nueva hoja de cálculo, acepto. Le cambio el nombre, TD3. Y me voy a la pregunta. ¿Cuál es el sueldo? Perdón, ¿cuál es el número de horas que Nadia Vidal, Cristina García y Juan López han dado en el Callao y en Piura? Muy bien, vamos a ver. Entonces, ponente, como siempre, vamos a filas, es el que prima más. Y las horas las vamos a poner en valores. Ahí está, ya no me pide sueldo, sino las horas. Por lo tanto, esto no hay que convertirlo a moneda.
pero sí voy a centrarlo para que se vea bien. Y las ciudades la voy a colocar en columnas. Muy bien. Ahí están de todas las horas que han hecho en cada una de las ciudades. Pero me ha pedido de 3 en particular, que vendrían a ser de Nadia, Cristina y Juan. Y en Callao y en Piura. Nadia, Cristina y Juan. Entonces desactivo a Marta en los filtros. Y aquí en etiqueta de columna voy a quitar solamente por de Callao y Piura, perdón. A Callao y Piura. Listo. Y esas son las horas que han dado cada uno de ellos, ¿no? Ejemplo, Cristina García 7 horas, 4 en Piura, 11 en total. Por ciudad, Cristina, Juan y Nadia han dictado 7, 3, 16, en Callao 26 y en Piura 18. Muy bien, esta es una tabla dinámica entonces también. Para crear un gráfico de esta información, simplemente al F1 me coloco aquí para que se vea ordenadito, entro al más y en el más le voy a decir la etiqueta de datos, quito la línea de cuadrícula y la leyenda la voy a colocar, por ejemplo, en la parte inferior si desean, pero si lo quieren como título, arriba. Muy bien, ya ahí lo tengo. Ya tengo graficada la información. Perfecto. Clic afuera entonces en cualquier parte, insertar, tabla dinámica. Llamo a la base de datos con el nombre llamada conferencias porque se le di. Nueva hoja de cálculo, aceptar. TD4. La tabla dinámica 4 dice, ¿cuál es el total de sueldo y promedio de cada conferencista? Muy bien. Ponente lo colocamos en fila. El sueldo lo coloco en valores. Voy a convertirlo en moneda esto. Pero la pregunta me dice que quiere que también lo promedie. Por defecto, la tabla dinámica siempre va a darte la función de suma, como te das cuenta ahí, suma. Pero uno puede cambiar esta función. Yo puedo entrar aquí a la pequeña flechita, configuración de campo de valor, y observen que puedo seleccionar una de las funciones que ven ahí. Hay varias funciones, y acá está justamente promedio, ¿sí? Y aceptar. Y ahora tendría el promedio, no el sueldo completo, sino el promedio, ¿sí? Si quisiera también el sueldo, pues lo jalo por segunda vez y ya tengo tanto ambos, ¿no? El sueldo completo más el promedio. Lo puedo modificar, sí, esto lo puedo colocar abajo. Ahí está, suma y el promedio. Muy bien, pero ¿de dónde sale este promedio? El promedio sale de las veces que encuentra a Cristina García en la base de datos, a Juan López, a Marta Summers y a Nadia Vidal. Vamos a hacer un ejemplo. Concentrémonos en Cristina García. Si nos vamos a la base de datos y filtramos a Cristina García, la encuentra 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Si nos vamos a la tabla dinámica, si multiplican este 409.83 por 6, nos van a dar 2459. Juan López lo encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces, ¿no? Acá abajo también lo dice rápidamente, no es necesario que lo cuentes. Y Juan López, este monto, si lo multiplicas por 8, te va a dar 3.908. Y así por cada uno de ellos. El promedio justamente es eso, las veces que encuentra a cada uno de estos nombres en la base de datos. Muy bien, ese viene a ser el promedio en sí. Listo, ahora voy a la base de datos, vuelvo a filtrar toda la información, la dejo ahí. Ahora grafico la información. Al F1 me coloco a un costado, entro al más y le digo etiqueta de datos. Quito la línea de cuadrícula y la leyenda la voy a colocar en la parte superior como títulos. Muy bien, me voy a analizar en la parte superior y le voy a quitar los botones. Clic afuera, clic derecho en la tabla, en el gráfico dinámico, cambiar tipo de gráfico. Y lo vamos a cambiar a líneas, en líneas con puntos, este que está acá. Y ahí tengo mi gráfico. La suma de sueldos son los azules y los promedios son los rojos, por eso están por debajo. Bien, ya tienes tanto el gráfico como la tabla dinámica. Vamos a la quinta pregunta. Insertar tabla dinámica, conferencias, nueva hoja de cálculo, aceptar.
TD5. La pregunta es, ¿cuál es el sueldo total, el máximo y el mínimo por ciudad? Muy bien, ya cambiamos entonces de campo. Ahora me está diciendo ciudad. Si por A o B se me ocurre jalar ciudad a columnas, puedo hacerlo. Y si quiero jalar sus sueldos, naturalmente sería a valores. Este sería el resultado. Te muestra por encima las ciudades y debajo te muestra los sueldos que se han ganado. Pero observen que mejor se ve que está en filas, ¿verdad? Es por eso que se jala siempre a filas. Pero si te equivocas no hay problema, tú lo puedes mover de un lado a otro, observen, porque justamente eso es dinámico. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora lo tengo por ciudad. Lo voy a cambiar la moneda. ¿Qué más decía la pregunta? Vamos a ir. Decía, ¿cuál es el sueldo total, el máximo y el mínimo por ciudad? Muy bien. Aquí tengo el total. Voy a jalar dos veces más el sueldo. Una y dos. Observen que se repiten, ¿sí o no? Pero el segundo que jalé la voy a cambiar de función en configuración de campo de valor por máximo, que es el diminutivo, no max. Y el tercero lo voy a cambiar por min. Perfecto. Este es el máximo, el mínimo y el total que se ha ganado por ciudad. Ejemplo, en Ancash se ganó 1762. Lo máximo que se ganó en esa ciudad, 629 por conferencia. Y lo mínimo, 168. Muy bien. Al F1 me coloco a un costado. Entro al más y le digo aquí etiqueta de datos. Líneas la desactivo. La leyenda la puedo poner en la parte superior. Muy bien. Y voy a analizar, a quitar los botones. Listo. Ahí se ve un poco mejor. Ahora lo que voy a hacer es cambiar de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Voy a elegir el de barras, pero el barras el tercero que está acá. ¿Para qué? Para que en cada uno de ellos vaya poniendo aquí los números que corresponden, ¿no? Sí, se vea mucho mejor, no tan montado. Ahí lo tenemos entonces, la quinta pregunta. Muy bien, sexta. Te colocas afuera como siempre. No se quede ni en la tabla dinámica ni en el gráfico dinámico, porque si vas a insertar no va a funcionar. Igual en la tabla no te va a funcionar. Tienes que hacer un clic fuera dentro de la base de datos, ¿no? O de la tabla o del gráfico, afuera. Insertar tabla dinámica. Conferencias. Nueva hoja. Aceptar. TD6. Me coloco adentro y voy a la pregunta. ¿Cuántas conferencias han dado cada ponente en cada ciudad? Ponente a fila, ciudad a columnas. ¿Cuántas conferencias han dado cada ponente en cada ciudad? Muy bien. Cuando me habla de cuántas, no me está pidiendo las horas que hizo ni tampoco el sueldo que ganó. Pues simplemente me está pidiendo que utilice la función contar o cuenta. Jalo cualquiera de estos campos numéricos a valores, ingreso a la flechita, configuración de campo de valor y lo cambio a recuento o cuenta según la versión. ¿Sí? Aceptar y ahora tienes una cuenta. Dice Cristina en el Callao dictó 3 conferencias, pero en Ancash ninguna. En La Libertad 1, en Lima 1, en Piura 1, en Tumbes ninguna. Sumando el total de Cristina García, 6 conferencias ha dictado. ¿Por qué? Porque 6 veces se encuentra a Cristina García, ¿no? Y dice la cuenta. Eso se llama cuenta, contar. Lo gráfico al F1. Entro al más. Etiqueta de datos. Ahí están los numeritos. La línea de cuadrícula la elimino y la leyenda la coloco arriba. Muy bien. Y ahí tendría mi gráfico, ¿no? Un costadito. Listo. Vamos a la última. Conferencias de nuevo. Nueva hoja de cálculo, aceptar. TD7. Dice, ¿cuánto ha ganado Juan López y Marta Summers? Además del detalle de los mismos. Muy bien. Ponente a fila y el sueldo a valores. Pero solamente me ha pedido a Juan López y a Marta Summers, solamente los dos, y ahí los tengo. Convierto la numeración en números, en moneda. Pero la pregunta dice,
¿cuánto ha ganado Juan López y Marta Sambre? Ya la tengo, pero dice además del detalle de los mismos. El detalle significa saber más de ellos, por ejemplo, en qué ciudad trabajó, cuántas horas hizo y así. Pero eso hace que mi tabla dinámica se torne un poco más compleja, como se dan cuenta, ¿no? A medida que voy jalando más información se va justamente ajustando a los requerimientos que uno desea, pero a veces eso no es bueno, es contraproducente, así que voy a sacar las horas y voy a sacar otra vez ciudad. Cuando me dice el detalle de algo, me está diciendo, por ejemplo, de dónde proviene estos 3.908 que le corresponde a Juan López. Por simplemente me acerco al valor, no al nombre, sino al valor, y le hago doble clic. Esto va a hacer que se genere automáticamente una hoja. ¿Ve? Observe, la 7 fue esta, yo le hice doble clic y automáticamente apareció la hoja que está aquí. La cambio de nombre, le puedo poner por ejemplo Juan. Esa es información de Juan López. Listo, y ahí está, ¿no? El detalle de Juan. Dice las ciudades en las que dictó, todos son de Juan López, las horas que hizo y la cantidad de sueldo que ganó por esas horas. Lo mismo puedo hacer con Marta. Hago doble clic en 1509, por ejemplo, y se genera automáticamente una base de datos. Y ahí le pongo Marta. ¿Sí? De esa manera entonces obtengo el detalle de cada uno de ellos. Muy bien, entonces justamente esto que acabamos de hacer son las tablas dinámicas y nos permiten, como se dan cuenta, realizar síntesis. Este tipo de información, hasta donde se ha aprendido, es más que suficiente para poder continuar con el dashboard y poder seguir analizando la información. Y es justamente lo que vamos a hacer a continuación, analizar la información con tablas dinámicas. Muy bien, continuamos entonces.